La vida está llena de distracciones. Desde el momento en que despertamos, el mundo compite por nuestra atención con notificaciones, compromisos innecesarios y la presión de cumplir expectativas ajenas. Sin darnos cuenta, pasamos los días preocupándonos por cosas que no dependen de nosotros, atrapados en la opinión de los demás, envidiando vidas que solo vemos desde la superficie y postergando lo que realmente importa. El tiempo, ese recurso irreemplazable, se nos escapa mientras nos distraemos con lo urgente en lugar de lo esencial. Nos decimos que mañana será distinto, que en algún punto del futuro empezaremos a vivir con más propósito, pero esa promesa nunca se cumple. Seguimos desperdiciando nuestros días en cosas que no nos aportan nada, como si tuviéramos una eternidad por delante. Nada cambia hasta que decidimos tomar el control. La clave está en dirigir la atención hacia lo único que realmente podemos manejar: nosotros mismos. En lugar de perder tiempo en lo externo, en lo que no podemos cambiar, ni en lo que solo nos resta energía, el enfoque debe estar en lo interno, en lo que sí depende de nuestras acciones. La diferencia entre una vida desperdiciada y una vida bien vivida no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo elegimos responder a ello. Pero antes de poder hacer ese cambio, hay algo esencial que debemos hacer: identificar en qué estamos desperdiciando nuestra vida. No se trata de hacer una lista de errores ni de culparnos por el tiempo perdido, sino de ver con claridad qué nos está alejando de lo que realmente importa. A menudo, el problema no es la falta de tiempo, sino la forma en que lo usamos. Pensamos que estamos ocupados, que no tenemos otra opción, pero si analizamos bien nuestro día a día, encontraremos que gran parte de nuestro tiempo se va en cosas que no nos aportan nada significativo. Uno de los mayores desperdicios de vida está en vivir bajo las expectativas de los demás. Desde pequeños nos enseñan a buscar aprobación, a encajar, a no decepcionar a quienes nos rodean. Con el tiempo, sin darnos cuenta, muchas de nuestras decisiones dejan de ser realmente nuestras. Elegimos carreras, trabajos, relaciones o estilos de vida basados en lo que creemos que hará felices a otros, pero no en lo que realmente nos llena. Así pasamos años esforzándonos por cumplir un papel que nunca elegimos, ignorando nuestra propia voz interior. Y lo peor es que, aun cuando logramos lo que se esperaba de nosotros, la sensación de vacío sigue ahí, porque nada de eso nos pertenece realmente. La validación externa se convierte en una prisión invisible. Nos sentimos obligados a seguir caminos que no nos hacen felices por miedo al que dirán. Nos convencemos de que si logramos ciertas cosas, tener cierto estatus, un tipo específico de éxito o el reconocimiento de los demás, entonces finalmente nos sentiremos completos. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Cuanto más dependemos de la validación externa, más vacíos nos sentimos cuando la obtenemos. Nada es suficiente, siempre queremos más, y en ese proceso sacrificamos nuestra autenticidad. Este desperdicio de vida no siempre es obvio. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos atrapados en la aprobación de los demás hasta que es demasiado tarde. Nos volvemos expertos en justificar nuestras elecciones. Es lo correcto. Es lo que se espera de mí. No tengo otra opción. Pero si nos detuviéramos a preguntarnos sinceramente si estamos viviendo la vida que queremos o la que nos dijeron que debíamos vivir, la respuesta nos sorprendería. Otro de los grandes errores es perderse en distracciones superficiales. Vivimos en una era en la que el entretenimiento fácil está al alcance de un clic, y eso puede ser un problema cuando se convierte en un escape constante. La mayoría de las personas no se detienen a pensar cuánto tiempo pierden desplazándose sin sentido por redes sociales, consumiendo contenido que no les deja nada.
viendo la vida de otros sin hacer nada por mejorar la suya. No es que el entretenimiento sea malo en sí mismo. El problema es cuando se convierte en una forma de evitar enfrentarse a la realidad. Cada segundo que pasamos en distracciones innecesarias es un segundo que nunca recuperaremos. Pasamos horas viendo la vida de otros, riéndonos de videos sin sentido, saltando de una serie a otra, sin notar cómo se nos escapan los días. Y la ironía es que muchas veces lo hacemos porque nos sentimos insatisfechos con nuestra propia vida. Nos distraemos para no pensar, para no sentir, para no enfrentarnos a la incomodidad de reconocer que no estamos donde queremos estar. Cuando nos acostumbramos a vivir así, perdemos la capacidad de estar presentes. Cada vez nos cuesta más concentrarnos, más profundizar en las cosas que realmente importan. Nos volvemos impacientes, buscamos gratificación inmediata en todo, y cuando algo requiere esfuerzo o tiempo, lo descartamos. Este tipo de vida nos hace sentir ocupados sin realmente estar avanzando en nada. También desperdiciamos nuestra vida al posponer lo importante. Nos convencemos de que habrá un momento ideal para hacer lo que realmente queremos, pero ese momento nunca llega. Decimos que más adelante aprenderemos esa habilidad, que cuando tengamos más tiempo trabajaremos en nuestro bienestar, que algún día empezaremos a tomar decisiones por nosotros mismos. Y así pasan los años, hasta que nos damos cuenta de que lo único que hemos hecho es postergar nuestra propia felicidad. Lo curioso es que nunca nos falta tiempo para lo que no nos aporta nada, pero siempre encontramos excusas para lo que realmente importa. El tiempo que desperdiciamos no siempre es evidente. Muchas veces lo hacemos de manera sutil. Procrastinamos con pequeñas tareas irrelevantes. Nos convencemos de que estamos demasiado ocupados para hacer lo que realmente importa. Nos aferramos a excusas como "no estoy listo" o "ahora no es el momento adecuado". Pero la verdad es que nunca estamos completamente listos para nada, y esperar el momento perfecto es solo una forma disfrazada de miedo. Uno de los mayores engaños en los que caemos es pensar que simplemente estamos esperando la motivación correcta para actuar. Creemos que algún día despertaremos con una energía arrolladora que nos impulsará a cambiar, pero eso nunca sucede. La motivación es un estado pasajero, una chispa que se apaga rápido. Lo que realmente cambia una vida no es un momento de inspiración, sino la disciplina de actuar aun cuando no hay ganas, de hacer lo que sabemos que es correcto en lugar de lo que es más fácil. El desperdicio de vida también ocurre cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por la opinión de los demás, por las injusticias del mundo, por situaciones que escapan de nuestras manos. Y aunque es natural tener preocupaciones, obsesionarnos con lo que no depende de nosotros solo nos quita energía y nos deja con una sensación constante de frustración. Cada minuto que gastamos quejándonos de lo que no podemos cambiar es un minuto que podríamos haber usado para mejorar lo que sí está en nuestras manos. Llega un punto en el que es necesario detenerse y hacer una elección consciente, seguir viviendo en automático, dejando que la vida pase sin tomar control de ella, o empezar a enfocarnos en lo que realmente importa. Lo primero es darnos cuenta de dónde estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestra energía. No basta con reconocer el problema, hay que tomar la decisión de hacer algo al respecto. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No podemos recuperar un solo segundo del pasado, no podemos retroceder y tomar mejores decisiones. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que, a partir de este momento, cada día cuente. En lugar de seguir atrapados en la validación externa, en distracciones sin sentido, en la procrastinación o en la preocupación por lo incontrolable,
debemos empezar a dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos cambiar, porque al final, la calidad de nuestra vida no la determina la suerte ni las circunstancias, sino lo que elegimos hacer con el tiempo que tenemos. Hemos hablado de cómo, a menudo, desperdiciamos nuestras vidas al centrarnos en lo que está fuera de nuestro control. Ahora, ha llegado el momento de dar un paso fundamental: dirigir nuestra atención a lo único que realmente depende de nosotros. Y esto no se trata simplemente de cambiar nuestras reacciones de forma superficial, sino de transformar nuestra mentalidad. Es esencial comprender que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo respondemos. Esta elección es el primer paso hacia recuperar el control de nuestra vida. Es fácil caer en la trampa de sentir que estamos a merced de los demás, de las circunstancias o de un mundo que parece actuar sin darnos tregua. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia no es lo que sucede, sino cómo decidimos enfrentar lo que nos ocurre. De hecho, la verdadera libertad comienza cuando entendemos que no somos víctimas de nuestro entorno, sino responsables de nuestras respuestas. Y esto es precisamente lo que propone el estoicismo, un camino hacia la paz interior a través de la aceptación de lo que no podemos cambiar y el control de lo que sí podemos manejar: nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestras acciones. El gran desafío no está en los factores externos, sino en la capacidad de reconocer que solo tenemos control sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Si nos preguntamos constantemente por qué reaccionamos de cierta manera ante lo que pasa en nuestra vida, la respuesta está en el interior. La forma en que interpretamos los eventos, la energía que les dedicamos, cómo dejamos que nos afecten, todo eso es nuestra responsabilidad. A medida que aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones, empezamos a notar que son más moldeables de lo que creíamos. Pero para lograr esto, es necesario practicar la autodisciplina, el autoconocimiento y la aceptación. Al final del día, lo que realmente podemos controlar son nuestras decisiones. Podemos elegir cómo reaccionar ante un desafío. Podemos decidir si reaccionamos desde la calma o desde la desesperación. Podemos optar por aprender de una dificultad en lugar de dejarnos llevar por la frustración. Y esto tiene un impacto directo en nuestra vida, porque las decisiones que tomamos hoy definen quiénes seremos mañana. Cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, contribuye a construir la vida que queremos vivir. Ahora bien, este enfoque no significa que ignoremos lo que ocurre fuera de nosotros. Las situaciones, las personas y el contexto siempre estarán presentes, pero el enfoque está en cómo lo enfrentamos. A lo largo de la historia, los grandes pensadores estoicos han mostrado que, si bien no podemos controlar los hechos, sí podemos dirigir nuestra energía hacia nuestra capacidad para pensar y actuar con sabiduría. No se trata de ser indiferentes a las dificultades, sino de enfrentarlas con una mente tranquila y equilibrada. Esto no solo nos hace más resilientes, sino que nos permite actuar de manera más efectiva, porque en lugar de gastar energía en lo que no depende de nosotros, la invertimos en lo que sí podemos cambiar. Este es el principio fundamental del estoicismo: dividir nuestra vida en dos grandes categorías: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Este simple pero poderoso concepto nos invita a poner toda nuestra atención en lo primero, a soltar lo segundo. Al hacerlo, comenzamos a liberarnos de la angustia de intentar controlar lo incontrolable. ¿Cómo? Reconociendo que las circunstancias externas no tienen por qué determinar nuestra paz interior. Lo único que puede perturbarla es nuestra propia forma de interpretar esas circunstancias. Es aquí donde la práctica de la aceptación se vuelve esencial.
No significa resignación, sino una profunda comprensión de que no podemos forzar todo a nuestro alrededor. Sin embargo, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ello. Si alguien nos trata mal, si experimentamos una pérdida, o si las cosas no salen como esperábamos. Lo que importa no es el evento en sí, sino cómo elegimos abordarlo. Podemos lamentarnos y quedarnos atrapados en el sufrimiento, o podemos elegir aprender, crecer y seguir adelante con la serenidad de saber que todo es parte del flujo de la vida. Este es el proceso que nos lleva a una vida más plena. Una vida donde no estamos atados a los resultados, sino comprometidos con el proceso. En lugar de esperar que las condiciones sean perfectas, trabajamos para cultivar la calma interior, la fortaleza y la sabiduría que nos permitan navegar las olas de la vida sin que éstas nos derrumben. A medida que adoptamos este enfoque, nuestra vida se llena de propósito. Comenzamos a entender que la paz interior no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la forma en que nos relacionamos con ellas. Cada desafío, cada dificultad, cada momento de incertidumbre se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra capacidad de respuesta. Ya no estamos atrapados en la reacción emocional ante los eventos. En cambio, tomamos el control y nos orientamos hacia lo que podemos hacer para ser mejores cada día. Por ejemplo, podríamos pensar en cómo reaccionamos ante una crítica. Si vivimos dependiendo de la validación externa, una crítica nos puede desestabilizar. Nos sentimos heridos, impotentes, como si nuestra identidad estuviera en juego. Pero si adoptamos la perspectiva estoica, entendemos que no podemos controlar lo que otros piensan o dicen, solo cómo lo procesamos. Una crítica se convierte en una oportunidad para aprender algo valioso sobre nosotros mismos o sobre el área en la que necesitamos mejorar. Al hacerlo, transformamos una experiencia negativa en una lección y, a través de esa lección, nos acercamos más a la persona que queremos ser. Otro ejemplo lo encontramos cuando enfrentamos un fracaso. Si nuestra vida está basada en la expectativa de que siempre debemos tener éxito, un fracaso puede sentirse devastador. Pero si entendemos que el fracaso es una parte natural del proceso de crecimiento, no lo vemos como algo que nos define, sino como una herramienta de aprendizaje. El fracaso deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en una enseñanza que nos guía hacia el éxito. Ahora bien, no todo se reduce a la mente racional. La forma en que respondemos a las situaciones también está estrechamente vinculada con nuestras emociones. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos evitar sentir emociones, sí podemos decidir cómo manejarlas. No se trata de reprimirlas, sino de ser conscientes de ellas y no dejar que nos controlen. Si sentimos ira o tristeza, podemos reconocer estas emociones, aceptarlas sin juzgarlas y a partir de ahí elegir una respuesta más equilibrada. De esta manera, no estamos a merced de nuestras emociones, sino que las gestionamos con sabiduría. El proceso de aceptación y control interno es fundamental para liberar nuestra mente de la constante agitación. Cuanto más practicamos el enfoque estoico, más fácil se vuelve discernir lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. Empezamos a ver que el verdadero desafío no está en cambiar el mundo, sino en cambiarnos a nosotros mismos para poder enfrentarlo con serenidad. Este cambio de perspectiva nos ayuda a vivir de manera más enfocada, más plena y sobre todo más libre. Finalmente, el propósito de todo esto es claro: recuperar nuestra paz interior. Cuando entendemos que somos responsables de nuestra propia actitud y nuestras respuestas, dejamos de depender de factores externos para sentirnos bien. Esto no significa vivir en una burbuja, ajenos al mundo, sino tener la capacidad de actuar desde la calma
y la conciencia. Nos volvemos más resilientes, más sabios y sobre todo más capaces de dirigir nuestra vida hacia donde realmente queremos. Y en ese proceso descubrimos que lo único que realmente necesitamos para ser felices es estar alineados con nuestra esencia y nuestras propias decisiones. Si esta perspectiva resonó contigo y te gustaría seguir explorando ideas como estas, asegúrate de suscribirte al canal y quedarte atento a los próximos videos. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones y herramientas que te ayudarán a construir la mejor versión de ti mismo. Te espero en nuestro próximo encuentro. Cuídate.